en el marco del FILBA, que es invitar a un grupo de lectores que viene trabajando como grupo, que viene compartiendo lecturas ya desde hace mucho tiempo, a que preparen ellos las preguntas para uno de los autores del festival. Porque realmente pensamos que las preguntas son muy distintas que las preguntas que pueden hacer los periodistas o los críticos literarios que en general suelen hacer este tipo de entrevistas. Así que quizás algunos de ustedes estén en este tipo de grupos de lectura, quizás sepan que hicimos una convocatoria abierta, recibimos más de 30 postulaciones, así que estuvimos viendo bien cómo trabajaba cada grupo, dónde, qué tipo de participantes había, etcétera, y así fue que ahora Emilia Monteros, que dirige este grupo de Zárate, les va a contar un poco cómo trabajan ellos, pero bueno, estamos muy contentos con esta actividad y la idea es seguir cada vez más trabajando con los grupos y sin mucho más los voy a dejar en manos de Emilia y su gente. A José Eduardo Agualusa, por supuesto, le agradecemos muchísimo la presencia acá, a la editorial Edasa, que también hizo posible que él esté. Y voy a quedarme por acá por si necesitan que los ayuden algo, pero me parece que no, porque vienen preparados como si fuesen a, no sé, táctica y estrategia de lo que sea, tienen pensado. Así que nada, con eso simplemente los dejo ya en manos de ellos y por supuesto espero que se queden hasta el final, a las bitácoras, al cierre, a todo. Muchas gracias. Bueno, ¿me escuchan bien? ¿O hace falta el micrófono? No. ¿Lo tenés ahí? Si querés. Tengo voz de docente, así que en teoría deberías escucharse bien. Bueno, buenas tardes, para empezar. Nosotros somos un círculo de lectores de la ciudad de Zárate, que nos reunimos regularmente en la librería Juan L. Ortiz de la ciudad de Zárate. Zárate es una ciudad que queda a 80 kilómetros al norte de la capital y bueno, tenemos por supuesto, por estar a orillas del río Paraná, esta idea del nombre de Juan L. Ortiz. Cuando nos enteramos de la convocatoria del FILBA, decidimos participar, nos pareció una hermosa actividad. Y a partir de ese momento en que supimos que habíamos sido seleccionados, comenzamos a transitar una experiencia nueva para nosotros como club de lectores. Un hermoso desafío que nos sumergió en lo que podríamos llamar el mundo Agualusa. Esperemos que eso sirva. Y bueno, por eso creímos importante abrir esta charla dándole la bienvenida a José Eduardo, a la Argentina y a los lectores de Argentina. Y agradeciendo a la organización del FILBA por esta oportunidad y fundamentalmente a Gabriela y a Natalí, que estuvieron siempre acercándonos a todo lo que necesitáramos. Bueno, y esperamos estar a la altura del festival, a la altura del autor, y a la altura de nuestras expectativas como lectores, que son las de ustedes también como lectores de José Eduardo. Bueno, brevemente queremos comentar que cuando comenzamos a leer Teoría General del Olvido, entendimos que debíamos conocer más, no solo del autor, sino de la historia de Angola. Y eso nos llevó a leer otros textos suyos de ficción, de opinión, entrevistas y notas en distintos medios, que se sumaron a las notas que últimamente fueron apareciendo en medios nacionales, ¿sí? Vimos la película basada en su novela El vendedor de pasados y bueno, y luego llegó lo mejor. Compartimos, debatimos, nos convertimos en esos lectores desprejuiciados de los que habla la convocatoria. Y bueno, sin más presentaciones, lo que me parece importante es presentar a cada uno de los integrantes del grupo. Si bien aquí somos 3 o 4, el resto está muy cerca nuestro. Karina Fandik,
Preséntense por favor cada uno, así me parece mucho más personal y más cercano. Karina, soy técnica en Teoría y Familia, estoy transitando el último tramo para convertirme en licenciada en Trabajo Social. ¿Emilia? No, mi nombre es Emilia Díaz, soy técnica química, bueno, no es mucho más que eso. María Elena Martino, soy abogada y soy mediadora jurisprudencial. María Luisa Santos Ochoa, soy licenciada en Historia del Arte, soy licenciada en Historia del Arte y nada más. Mi nombre es Soledad, soy profesora de arte y tengo... Profesora de Historia de Arte, licenciada en Arte también, Abogada. y abogada. Dueña de la librería. Dueña de la librería, Ambas, muy dueña de la importante, librería. las dos. Sí, Soledad. Bueno, yo soy Pilar Marinelli y estudio física. Física y dueña de la librería. Y Carlos, arquitecto. Y Carlos, arquitecto. Y Armando. Armando Besoto, soy ingeniero, escritor también, pero bueno, acá vengo como lector y participante del grupo. bueno, y mi nombre es Emilia Monteros y soy profesora de letras. Y bueno, me parece que ya estamos como para empezar Ya está. a charlar un poquito de la novela. Bueno, abriría Armando comentándote algunas cosas que fuimos viendo. Bueno, la primera, obviamente organizamos las preguntas de acuerdo a lo que decía Emilia, la lectura previa del material, la investigación que hicimos sobre tu figura y los reportajes y las demás actividades que aparecen hoy tan francamente abiertas en internet, ¿no? Y la verdad que lo primero, como decía Emilia, el marco histórico es muy importante. Para nosotros es realmente interesante por la lejanía, si se quiere, hasta mediática de un país como Angola respecto a la Argentina o el continente africano, digamos, que conocemos mucho pero que en realidad sabemos poco, ¿no? Digamos, profundamente. Y la verdad que en el marco de lo que queríamos primero, digamos, para el orden que dimos a las preguntas, esta primera está relacionada con el contexto histórico con el que está partiendo la novela en sí, que tiene que ver un poco, nosotros hacíamos un poco cada tanto una discusión respecto a las relaciones más probables o las semejanzas o alejamientos respecto a la Argentina, ¿no? Y veíamos este ambiente histórico en el que se basa la novela, que es la guerra civil, ¿no es cierto?, de Angola. Y nosotros relacionábamos, obviamente, con una gran separación en cuanto a magnitud y en cuanto a cuestión histórica, el pasado violento de la Argentina también, que sufrimos en los años 70 y que terminó con el golpe de Estado y todo lo demás. Entonces decíamos... Perdón, ¿por qué ¿No se oye? Ahora sí. Entonces decíamos que ese ambiente histórico en el que se basa o en el que está, digamos, fundamentado o en el que se desarrolla la novela para nosotros es muy importante, teniendo en cuenta la comparación que podríamos tomar también con toda la construcción de memoria que se hizo en la Argentina, que viene haciendo todavía en Argentina, o sea, digamos, afortunadamente, en un ámbito de no ficción, de ensayo, muchísimo escrito sobre esa época, y también en ficción. Y en ficción, digamos, por ahí la pregunta concreta sería, porque vos hablas mucho de la memoria, no solamente que lo que tiene que ver con el olvido en el título de la novela, sino que además en otras digamos, participaciones tuyas literarias y periodísticas, la memoria es un tema central porque está relacionado con la temática de lo que escribís. Entonces la pregunta sería, esta construcción de la memoria, ¿no?, que la sociedad hace y que estamos todos obligados a hacer en la medida que vivimos, somos protagonistas de un momento histórico. ¿Crees vos que realmente la ficción, en este caso la novela, la construcción tuya, es un aporte a esa construcción concreta, a la construcción de la memoria? Y en todo caso también en el ambiente en que vos te movés, en el ambiente, en la generación literaria tuya, que hay otros escritores que están apareciendo también, africanos que nosotros vamos conociendo, que también se ve, más allá de las particularidades de las naciones, están construyendo esa memoria. ¿Vos creés que es realmente factible esa construcción de memoria? ¿Es importante esa influencia para el pueblo angoleño, ¿no? Bueno, yo voy a intentar hablar en español, ¿sí? En portuñol. Tú me ayudas, no consigo. ¿Estoy diciendo consigo? Sí. Se entiende. Bueno,
Me parece, bueno, quería agradecer la invitación y decir que creo este modelo muy interesante de presente en los clubes de libro, porque para un escritor es muy importante también este contacto con sus lectores, ¿no? En relación a la cuestión, bueno, la cuestión de la memoria es central no solo en mi obra, pero creo que en la obra de muchos otros escritores angolanos o moçambicanos, porque la memoria es importante para definir una identidad, para construir identidades, ¿no? Y en países muy jóvenes es natural que la gente trabaje la cuestión de la memoria. Entonces, bueno, tengo que lembrar que soy más joven que mi país, ¿no? Porque asistí al nacimiento de Angola en 75, ya tenía, na época, 15 años. Entonces, esto, primero, es importante decir esto, que todas las cuestiones de la memoria están ligadas a la construcción de la identidad, ¿no? Yo tengo una otra novela que se llama El vendedor de pasados, que ustedes también leyeron, ¿no? Que trajeron de España, ¿no es esto? Sí, sí. Porque no está publicada No está publicada todavía en Argentina. Espero que mi editor publique en Argentina. ¿Breve? Que es mi libro que tiene más traducciones. Creo que está traducido en 25 idiomas. En este libro es la historia de un tío que vende pasados a los nuevos ricos. Tiene una tarjeta de visitas, una tarjeta que dice ofrezca a sus hijos un mejor pasado. Y le dice, bueno, los ricos ya tienen lo futuro asegurado, lo que les falta es lo pasado, ¿no? Entonces, es un libro sobre la reconstrucción, la posibilidad de reconstruir identidades. Este tío vende estos pasados y en determinada altura hay alguien que es un extranjero que aparece y dice que era un pasado angolano. Y él le construye este pasado y después esto que imagina para el pasado empieza a acontecer. No les cuento lo resto, tienen que leer el libro. Pero sí, es un libro sobre la fragilidad de la memoria, ¿no? Y la fragilidad de nuestras propias identidades, porque nuestras identidades están asentes en la memoria. En la mesa donde estuve debatiendo há 2 días, se discutiu exatamente esto, como es fácil introducir, criar memórias falsas. Entonces, cuánto de nuestra identidad no es auténtica, ¿no? Esto que discutía el otro libro. Esta novela tiene algo a ver con la anterior, porque también es una novela, sí, que al mismo tiempo que discute la identidad angolana, tiene toda una serie de historias de gente que cambia de identidad, ¿no? Algunos que quieren ser olvidados, que procuran el olvido, ¿no? Y otros que fueron olvidados, como la protagonista. Bueno, yo recordé, usted mencionó alguna vez, que no es lo mismo escribir en Río, en Portugal o en Berlín. Y se refirió en ese momento a Barroco Tropical, Sí. otra novela suya, y habló de que ese era un libro como sombrío, que había estado escrito en Ámsterdam. Sí, terminé. terminé. Terminó en Ámsterdam, y hablaba algo así de que como que escribía para acallar los ruidos de la calle, ¿no? Para combatir el sonido de los ruidos. Bueno, mi pregunta concretamente es, sabiendo que usted viaja por todo el mundo, Sí. ¿qué lugares recorrió cuando estaba escribiendo Teoría General del Olvido? ¿Dónde escribió esta novela? ¿Y cómo o qué estrategias utilizó para generar la luz que recorre toda la novela? Hay un trabajo con la luz en esta narración muy interesante, muy poético, y bueno, da la impresión de que el cielo de África está allí. Entonces, bueno, si
pudiera hablar un poquito de eso, dónde la escribió, Sí, cómo... lo creo que enquanto trabajas, enquanto escribes, el medio ambiente de alguna forma se insinúa en las novelas, en lo que escribes, ¿no? Entonces, si escribes en Berlín puede ser un poco diferente si lo escribes en Luanda. La novela captura lo que está alrededor, ¿no? Y sí, quizá la luz también, un poco, ¿no? Cuando deciste, es muy verdad, me recuerdo. Y sí, me acuerdo que disto de escribir contra el ruido, ¿no? Pero concretamente, este libro, no me acuerdo más a dónde lo escribí. ¿Cuánto tiempo llevó? ¿Mucho? No sé, creo que no mucho, porque me demoré mucho tiempo antes de escribir pensando en él, ¿no? Entonces, cuando empecé a escribir fue rápido. Sí, porque me llevó años ya. Eso me recuerdo muy bien, que esta mujer ha vivido dentro de mí muchos años. Y una vez un director de cinema llegó a mi casa diciendo, bueno, quería que escribieses un guión. Me dio su idea y lo dice, mira, no me gusta tu idea, pero tengo otra idea. Y le conté esta idea que me perseguía, de esta mujer que vivía aislada en su casa, en su habitación, en su departamento. A él le gustó y me pagó y ha escrito el guión. Pero no hay hecho nunca, no se pudo hacer, exactamente. Entonces, años después, lo decidí que escribiría la novela. Y fue bastante más fácil que todas las otras, primero porque durante mucho tiempo tenía pensado en esto, y después porque tenía una estructura, ¿no?, preexistente, tenía algo en que me paseaba. Alguien había mencionado el tema de la estructura. De hecho, esa era esa fue la respuesta de la pregunta siguiente. Okay. Pero bueno, vamos a hacer la otra parte que queríamos saber, además de la historia de Ludovica, que en parte es real, ¿no? Digamos, ¿es una noticia o no? No es real, no. ¿No? Ah. No, la inventé toda. Pero ahora es real, ¿no? Sí. Ahora es real. O nosotros lo creímos que fue real, eso seguro. ¿Y existen personajes basados en la vida real, en teoría general del olvido? Sí, tiene un personaje que sí, que es un personaje, de todos los mis personajes, la que me gusta más. Es una personaje que apareció por primera vez en mi segunda novela, que se llama Estación de Lluvia, que es él aparece en esta novela, es un agente importante de la seguridad, de la policía política, ¿no? Y después apareció apareció en una novela que la acción se centra en Brasil, que es el día en que Zumbi tomó el río. Y después volvió a aparecer en una novela que es tal vez mi novela más solar, que es Las mujeres de mi padre. Y después apareció en esto. Entonces aparece en 4 y es muerta. Sí, muere en esto. Y este es basado en una figura real. Sí, que eres un hombre terrible, que se llamaba, puedo decirlo aquí en Argentina, creo que se llamaba Valle. Entonces de ahí que es monte. Que murió en el día que presenté Estación de Lluvia por la primera vez. Fue una coincidencia extraordinaria. Que murió de esta forma rara, que una antena que le cayó en la cabeza. Está bien, por eso es que también estudiamos en esta muere así. Sí. Y que fue a mí me interesa desde siempre, creo que escribo para tentar entender esta gente, la maldad, ¿entiendes? Porque la gente buena no es difícil de comprender, ¿no? La crueldad es difícil de comprender. Entonces, creo que empecé a escribir para intentar comprender esta gente, la crueldad. En una entrevista que yo leí, o en una descripción,
decía que no logró comprender nada. ¿Sigue aún sin comprender nada? Sí, ¿O algo? continúo a escribir porque no lo comprendo. Sí, sí, por eso se escribe. No, y este personaje es un personaje muy particular porque eres un hombre que hizo crueldades terribles, pero eres un hombre que acreditaba en algo, que tenía una ideología antes, ¿no? Y que cometió sus crueldades en nombre de una ideología. Y después sus propios camaradas que defendían esta ideología lo traíram, lo abandonaron, y todo esto que ha hecho para atrás, y lo sentía como ¿por qué entonces hizo todo esto, no? Tanta suma de crueldades, ¿para qué? ¿No? Entonces es un hombre que al mismo tiempo fue traído también, ¿no? Atraccionado. Sí, gracias. No, perdón. ¿Y hay Sí. algo de Agualusa en algún personaje, en algunos? ¿Hay algo de José Eduardo Agualusa? No lo sé, lo hay en todos, con certeza, porque cuando escribes todo el tiempo tú colocas algo de ti, ¿no? Una recordación, algo de ti, todos los personajes tienen algo de ti. Bueno, Mari tenía una pregunta también. El libro Ah, tiene perdón, María. Mari o María. No importa. Sin duda el libro transmite muchas emociones y creo que eso no es al azar. Este personaje que en principio obra convencido que lo que hace está bien, por lo tanto no le ve nada malo a lo que hace y luego se siente traicionado, es donde va orientada la pregunta, ¿no? Y teniendo en cuenta el título, ¿no? Esto, Teoría General del Olvido. No alguien que está reivindicado al final, como diciendo, bueno, no era tan malo, era bueno, ¿no? Y esto, ¿cómo lo relacionamos con esto de Teoría General del Olvido? Si esto de que yo no me quiero vengar, ¿lo consigo solamente olvidando? O bien, si yo realmente no me quiero vengar porque soy misericordioso, entonces de esa manera consigo superar el momento y mirar para adelante, no sé, algo de eso. Sin olvidar, digamos. Sin olvidar. No sé si comprendí todo. Dos, tres cosas. ¿Qué no sé? No hay un espíritu vengativo en el libro. Hay el libro todo, sí, sí, Eso sí. es lo que Sí, sí. Sí, no hay, creo que no hay. Sí, y esta cuestión me colocaron antes. Sí, creo que sí, que tienes razón. Tirando un monte, todos los otros personajes tienen una segunda oportunidad y la aprovechan, ¿no? Y sí, es verdad, a mí me interesó esto. Me interesó esto. El libro es un libro claramente para mí sobre el medio del otro, ¿no? La xenofobia, ¿no? La xenofobia, miedo. El medio del otro y el absurdo de esto. Entonces tienes personajes como el portugués ¿cómo se dice en español? Sí, ¿cómo se mercenario. Ah, sí, sí. Sí, mercenario. Bueno, tiene un mercenario portugués, ¿no? Que es un hombre terrible también y que es fusilado, pero sobrevive al fusilamiento. Y cuando sobrevive, vuelve a nacer, ¿no? Y este es el caso más extremo, porque es un personaje que muda de piel, que cambia de piel, que cambia de raza, ¿no? Y así se salva. Él se salva cuando se transforma, Sí. cuando se transforma en el otro. Entonces, este proceso de transformación en el otro que le permite salvarse. Y que es lo mismo que ocurre a la personaje central, a Lula. Es la misma cosa. Ellos se salvan por razones diferentes cuando comprenden que el otro es el mismo, ¿no? El mismo.
y cuando se entregan al destino del otro. Y solamente Monte no hace esto y es el único que no se salva. Sí. Muy bien. Bueno, ahora sí, María. Ahora puedo decir tal vez más que estoy pensando ahora, ¿no? Que es en un país con tanta, que ha vivido tanta crueldad como en Angola vivió, entonces y la crueldad se multiplica, es como eco, no para nunca, no para jamás. Alguien tiene que pararla, entonces, porque si no una crueldad llama a la otra y así va, ¿no? Entonces tiene que haber alguien en un momento que tenga la coraje de no continuar la crueldad, ¿no? Y de dar la mano, y de extender la otra fase como Cristo, ¿no? Justo hoy se vota por la paz en Colombia. Porque Angola es muy dicho, la historia de Angola era una historia de la crueldad, como empezó antes de los portugueses, después con los portugueses, y fue siendo, y es cada vez peor, ¿entiendes? Y tú consigues comprender el eco de la crueldad del pasado, cosas que se hacen hoy y que tienen que ver con lo que se hacía en el siglo XIX. Consigues entenderlo esto. Entonces, quizá yo quise escribir un libro que fuese una posibilidad de perdón. En algún lugar usted escribe la maldad debe descansar. Ya no me acuerdo. Sí, la necesidad del perdón para poder seguir. Y también, no por acaso, es un niño que salva a la protagonista, ¿no? Y que le da la mano y que rompe el muro. Bueno, vamos a saltarle esta charla dura, difícil, para hacer una cosa más desde mi punto de vista. Yo soy licenciada en Historia del Arte. Como primera cosa te quiero decir que cuando cerré tu libro, yo sentí en los ojos un destello de colores de todo tipo. Pienso que tu pueblo debe ser así, pero no por la propaganda que hemos leído, sino por lo que vos has escrito, por tus palabras, por las referencias que haces a las actitudes de vida del pueblo congolés. Una de las actitudes que más nos ha llamado la atención, o me ha llamado la atención, es el aspecto de solidaridad que tiene tu pueblo y que vos lo tenés reflejado continuamente en personas que realmente uno no las esperaba, sin conocerse, sin preguntar, dan todo. Nos dolió y a mí me llenó de mucha luz. Es así, es la pregunta que te hago. Y la pregunta es concreta. ¿Es una característica social de tu pueblo? Sí. ¿Qué sentís? Sí, y yo nunca me gusta de generalizar, de decir los angolanos son esto, son aquello, pero creo que sí, que la generosidad es una cosa que tú encuentras en Angola, sí. Y también la facultad de alegría, ¿no? Que la gente viviendo momentos terribles, ¿no? En circunstancias terribles, están bromeando, están diciendo chistes, son alegres, sí. Y tú ves más alegría en un país como Angola, que tiene tantas dificultades, que en un país como Portugal, ¿no? Que cultiva la melancolía y tiene esta cosa un poco pesada, ¿no? Y tú dices, ¿más por qué? Porque es un país que tiene sol, ¿no? Y que no tiene problemas, ¿por qué esto? Pero es así, sí. Eso es lo que sentí. Aparte de todo, me dedicaste esa pintura, ¿no? Sí. Y realmente me gustó muchísimo, ¿no? Muchas gracias. Bueno, yo voy a entrar específicamente en un personaje, por supuesto el personaje protagonista, Ludo. Es una mujer que transita su feminidad en forma trágica. Es violada, entrega y pierde a su hija.
canta una canción de cuna para el hombre al que acaba de matar. Y la escena de la muerte de Fantasma, cuando yo la leí, sentí que reflejaba un aborto. Existe... No pensé en esto, pero ¿Viste? lo bueno es que voy a lugares como este y me explica mi libro, ¿no? Y el tema que cruza todo el festival es el cuerpo. Sí. Entonces, ¿existe una relación para vos entre ese cuerpo ficcional que construiste? Si bien Ludo, vos dijiste que estuvo encerrada en vos, fíjate la metáfora por mucho tiempo. Sí. Ese cuerpo ficcional que vos construiste y el cuerpo social real de Angola, ¿hay una relación entre eso? ¿La pensaste cuando lo escribiste o tiene algo que ver? Hablo a partir de los sufrimientos que Ludo transita a lo largo de la novela y de la posibilidad de ser rescatada por un niño de todo eso, ¿no? Sí, eso sí, porque Ludo, ela se isola, se aísla e ao mesmo tempo que está tan aislada, ¿no? Con los años él empieza a quedarse más y más aislada. Primero porque ella tenía una biblioteca muy grande, ¿no? Y cada libro que ella tenía en su biblioteca era como una ventana que le permitía, era una posibilidad de fuga, ¿no? Porque le permitía fuir para otros mundos, ¿no? Bueno, que pegaba un libro de Jorge Amado y iba para Brasil, para Bahía, ¿no? Para Salvador. Y cada libro era una posibilidad de irse aquí o irse acolá. Y ella tiene que quemar cosas para poder sobrevivir y al último quema su biblioteca. Entonces quema todas sus posibilidades de fuir, todas las ventanas que tenía todavía, ¿no? Y después vas perdiendo también la vista, ¿no? Se va quedando cega y se va quedando cada vez con más dificultad en se movimentar, ¿no? Entonces se va quedando prisionera dentro de la misma, dentro de su propio cuerpo. Entonces sí, en el fin del libro es un niño que la salva de todo esto, ¿no? Y eres, más una vez, eres el enemigo que la salva, ¿no? Karina. En relación a los espacios, justamente, hay una parte, hay un capítulo que se llama La antena rebelde, y es en el capítulo que dice: las nubes cercaban la ciudad como aguas vivas. Para Ludo, el afuera es asfixia y el adentro es el mundo, esto de que ella abría un libro y volaba. Si hay una relación entre esto de que si siempre el afuera es caótico, yo leí La vida en el cielo y hay un pasaje que me llamó la atención en cuanto al manejo del espacio abierto, del cielo, que dice: yo era libre allá en la tierra, podía ir a donde quisiera. Aquí en el cielo somos todos prisioneros, ricos y pobres. Entonces, ese manejo que hay del espacio, si el afuera siempre es caótico, si el refugio, porque era todo su mundo. Sí, para Ludo, todo que era exterior eres el enemigo. Entonces, ella haría las cosas más simples, más sencillas. Ela via monstros, via perigo, ¿no? Peligro. El otro libro es completamente diverso, ¿no? Porque distinto, sí, porque bueno, es un libro que lo escribí con mis hijos, para mis hijos, entonces es para un público más joven, pero los adultos lo... Tiene mucha poesía. Mi editor portugués se recusó, no estuvo de acuerdo en pôr en la capa, en colocar en la capa que eres un libro para un público más joven. Dice, no, porque todos los públicos. Pero sí, me divertí muchísimo a escribirlo, pero creo que lo escribí después de Ludo. Creo que sí. Sí, entonces para mí fue como
¿sabes? Como si fuera de ferias, de vacaciones. ¿Sí? Escribirlo para mí fue como si fuera de vacaciones y fue una liberación. Una liberación, sí, sí. Sí. No sé si... Sí, bueno, otra cosa que nosotros encontramos es que la novela es muy poética, sumamente poética. Y decía, ¿no?, que la novela está centrada en poesía. Y que sobre todo los fragmentos de los cuadernos de Ludo. Sí. Sin embargo, usted pidió colaboración a una poeta brasileña para la escritura de los haikus y del exorcismo. Sí, sí. Quisiéramos saber a qué se debió eso. Si usted sintió que... ¿Qué? No, ¿Y cómo fue? Porque ha conocido, fue? sí, fue muy simple, porque he conocido a esta poeta y me quedé maravillado con sus haikus, porque solo hace haikus, ¿no? El trabajo de Ludo, él escribe en las paredes, para quien no ha leído los libros, él escribe en las paredes de su departamento, ¿no? Y al pasar de los años no le quedan más paredes, entonces va cortando en los adjetivos, ¿no? Va cortando en todo y va haciendo cada vez más pequeño, compacto todo. Entonces me pareció que hacía sentido que escribí haikus, ¿no? Me invité a esta poetisa, esta poeta, a escribir de propósito para ella como si fuera la personaje, porque me interesaba esta forma, ¿no?, específica, sí. Y el ensamble se logró perfecto, porque realmente sí, creo que resultó. Sí. Son perfectos con respecto a la para trama. ella, sí. Bueno, Karina... perdón. Sobre el título de la novela, ¿sí? Teoría general del olvido. Yo lo tomé como que es una crítica social realmente a la capacidad que tienen los pueblos de repetir la historia, ¿no? Sobre todo los errores. Sí. Y quería saber, digamos, qué es lo que generalmente olvidamos, ¿no? Las personas como individuos y los pueblos. ¿Qué es ese general olvido? Bueno, el título tiene a ver con una discusión que hay en todo el libro sobre la mejor manera de solucionar este rencor. El rencor. Este rencor histórico, ¿no? Este ciclo de odio que hablamos antes. Se lo puedes hacer o se lo debes hacer olvidándote, o pelo contrario, al contrario, se tienes que discutirlo todo, ¿no? Llorar junto con el otro. Entonces sí, después de discutir mucho y de lembrar todo, entonces sí, quizá lo puedes olvidar. Es bastante difícil. Mas es bastante difícil y esta es la discusión entre los personajes también, ¿no? Unos que dicen sí, tenemos que ejercitar el olvido, y los otros que dicen sí, y los otros que dicen no, tenemos que acordarnos, ¿no? Sí. Y discutir para poder... Y discutir para después lo superar, sí. ¿Tiene alguna visión? El libro pareciera esperanzador, ¿no? Es muy esperanzador respecto de... Espero que sí. Claro, bueno, no, esa era la pregunta, ¿no? Su visión es... Sí, espero que sí, porque la gente, como tú dijiste, es verdad esto, que los angolanos todavía tienen esperanza, ¿no? Y nos dan esa esperanza. Yo me acuerdo siempre de una historia cuando yo fui jornalista, periodista, y durante algum tempo hice periodismo de guerra, ¿no?, en Angola. Un día fui a visitar mi ciudad de origen, Huambo, y estaba completamente destruida porque tenía sido bombardeada durante 55 días consecutivos por la aviación gubernamental. Pero me hablaron de un hombre que trabajaba como jardinero en la estufa fría, jardín de invierno. En un jardín de invierno.
Invernadero. Qué lindo, ¿eh? Invernadero. Trabajaba en el Invernadero, que era un lugar muy bonito, precioso. Y me dijeron, bueno, esto trabajó durante todos los tiempos que hubo los bombardeamientos. Entonces yo dije, me gustaría de conocerlo, y me trajeron el nombre, que era un nombre muy sencillo. Y lo pregunté, mira, solo me gustaría de te preguntar por qué tú riscabas tu vida, ¿no? Y me dice, porque era necesario que alguien viera cuidar de las rosas. Y cuando tienes gente como esta, no tienes el derecho de dudar, de desanimar, ¿no? De no tener esperanza. Bueno. Bueno, llegó el momento ahora de que nos vamos a exponer a la inclemencia de los lectores, como decía en la presentación, ¿no? De los lectores desprestigiados. Y bueno, Karina va a hacer la primera pregunta, así para romper. ¿Pregunta mala? Si no sé responder, ustedes responden. Yo solo sé responder a las preguntas buenas, a las malas no. Salí sorteada para hacer la primera. Teníamos una duda porque la novela tiene muchos hilos narrativos. Okay. Y pensábamos si usted creía que la trama perdía fuerza si alguno de esos hilos quedaba sin cerrar, sin resolver. Sí. Tuvimos una discusión acerca de la paloma. Sí. Muchos creíamos que no hacía falta que la paloma estuviera relacionada con Monte, por ejemplo. Okay. Si era necesario que todo cerrara. No era necesario, pero a mí me gusta. Pero a mí me gusta. Pero a mí me gusta. Es otra novela. Sabes que lo bueno de escribir es que, conmigo, en mi caso, es que yo no sé cómo va a acabar. Yo escribo porque quiero saber cómo va a terminar la novela, ¿no? Lo mejor en todas mis novelas es cuando estoy llegando al fin y todas las historias se empiezan a ligar, a cruzar, ¿no? A ligarse. Y de súbito te das cuenta sobre que lo estuviste trabajando todo este tiempo, ¿entiendes? Esto para mí es lo más extraordinario porque no sé cómo que se va a pasar. Y cuando todo se empieza a cruzar y a ligar, ¿no? Y tú ves todo esto, ¿no? Todo. Esto es maravilloso para mí como escritor, es el momento más bonito de todo. Pero es una cuestión que sobre todo los ingleses, los americanos, la gente más, los alemanes, que son más, no sé, no pasionales, al contrario, más racionales. Sí. Ellos no les gusta mucho eso. No, vale, esto no es mucha coincidencia, pero la vida es llena de coincidencias. Podría pasarte toda la tarde te contando cosas que se pasaron conmigo, que no puedo porlas en mis novelas porque ninguno acreditaría y tú necesitas que el lector te acredite, ¿no? Un poco. Pero sí, entonces sí, creo que es necesario, ¿no? Que se crucen. Como grupo, en la lectura percibimos el relato como un gran rompecabezas. Puzzle, rompecabezas. ¿Esa forma fue determinada por el contenido? O sea, la historia que transcurre, ¿determina la estructura del relato? Sí, quase, sí. Ah, no, tengo aquí. Sí. Queriendo todo. Sí. En todas las novelas, cuando empiezo a escribir, no lo sé mucho acerca de la forma, pero voy a descubriendo, ¿no? Poco a poco.
Y cada novela tiene su forma, no existe una forma. Pensada previamente, digamos. Sí, pero no la pienso previamente, no. La voy encontrando. Está relacionada un poco con todo ese contenido caótico de Sí, la está, realidad sí, que sí, muestra. claro, es verdad. En Porque este una caso, novela sí, sí. lineal tal vez Sí, no podría refleja- hacerlo tan. Mi problema es el exceso de todo, ¿no? Cuando empiezo a escribir, tengo tantos personajes que todo el tiempo tengo que estar a cortarlos y a cortar en la realidad también, porque la realidad ella misma es excesiva. La realidad angolana es excesiva, ¿no? Es una realidad de exceso. Todo es demasiado, la luz es demasiada, los colores, todo es, ¿entiendes? Los sentimientos de la gente, todo es mucho. A veces tienes que cortar un poquito. Sí, entonces tienes que crear una estructura donde puedes tener toda esta gente, ¿no? No, quería agregar algo para, por ahí, no sé si como cierro un poco más. ¿Cuál es la situación de la literatura en Angola en este momento? Las corrientes literarias que existen, la tuya obviamente es una mirada, pero cómo se complementa. Y otra cosa también, ¿no? El grado de lectura de tus lectores. ¿Están mayoritariamente en Angola o debido a tu digamos, vida en el exterior, tenés más lectores afuera? Pues eso también tiene que ver con la llegada de tu lectura al pueblo, ¿no? Bueno, son dos cuestiones, sí. Bueno, la literatura podría ir mejor en medida que tenemos pocos escritores, ¿no? Tenemos pocos lectores, entonces para tener escritores tienes primero que tener lectores, ¿no? Tienes que formar a miles y miles de lectores para que tengas escritores. Y para esto tienes que investir en la educación, en cultura y todo esto, ¿no? En Angola, bueno, desgraciadamente, el gobierno sigue investiendo más en las Fuerzas Armadas, en defensa, do que en la educación. Entonces, es un país que tiene una gran potencialidad porque tiene historias y hay toda una cultura. Sí, hay una cultura de contar historias. Todos los angolanos les gusta contar historias. La oralidad, sí, esto es muy vivo, ¿no? Tú sales a la calle y hablas con quien quiera que sea y tiene una historia increíble para contar. Mis libros son... Por eso la magia y el hechizo, todo está flotando en todo. La religiosidad. Pero esto es Angola, ¿no? No puedes, este mundo mágico, el maravilloso, todo esto hace parte del cotidiano de la gente. Entonces, siempre pienso que mis libros son muy flacos, muy poco interesantes cuando confrontados con la realidad. La segunda cuestión. Pero la cosa buena es que no hay propiamente corrientes, hay gente trabajando de formas muy diversas, ¿no? Sí, cuanto a la segunda cuestión, es una cuestión que tiene que ver con, no propiamente, que sí, tenemos todos los escritores africanos, tenemos más lectores fuera do que dentro, ¿no? Me acuerdo que una vez en un encuentro de escritores africanos en Durban, en Sudáfrica, hubo un escritor que dice esto, que dice, bueno, todos nós tenemos más lectores fuera, y eso hace que un escritor africano sea al mismo tiempo un traductor, un intérprete, porque tiene que hacer todo el tiempo este esfuerzo de traducir las tradiciones, la realidad para otras culturas, para otros. Y esto puede ser muy positivo, porque tenemos que encontrar un medio de hacer esto. Y esto puede explicar hasta, inclusive ahora, un cierto interés por la literatura africana, sobre todo los nigerianos. Pero eso es el premio Nobel, ¿no? Dentro de pocos días elige el premio Nobel. Tal vez haya algún... Africano, puede, sí, pero creo sobre todo no habrá, porque estoy hablando de gente que es muy joven todavía, ¿no? Y tienes gente que está haciendo un trabajo muy interesante que tiene en parte a ver con esto, que se explica por este esfuerzo de traducir una otra realidad, ¿entiendes? Para un público mayor, más vasto, ¿no? Más largo. Y la versión de idioma también, ¿no? Porque el portugués es el idioma, digamos, de algún modo... Sí, esto es muy bueno también, porque el portugués coexiste en Angola con otros idiomas y va recibiendo de ellos, entonces se va enriqueciendo,
tiene Eso aparece en la novela. que enamorar con otros idiomas. Entonces se va tornando más rico. Sí, Sí. más rico. Porque tiene que dialogar con los otros y Claro. todo el tiempo toma de los otros cosas, ¿no? Incluso una manera de pensar diferente, una otra racionalidad, ¿no? Sí. Bueno, más o menos parecido a eso. Más allá de la historia y de los personajes del lector hipotético, en el acto íntimo de la escritura, Sí. ¿para quién escribe usted? Sí. Mira, tienes que escribir en primer lugar para tu propio, ¿no? Por si te gusta. Yo escribo primero porque me gusta muchísimo, por pasión, ¿no? Entonces es una pasión. Escribo para mí, porque me gusta, ¿no? Por necesidad. Sí. Pero sí, bueno, que por veces estás escribiendo y piensas en alguien que dices, bueno, me gustaría que en Angola me gustasen, o que esto en aquella persona le gustase lo que estoy escribiendo. Pero lo principal es que escribas con pasión, con verdad, ¿no? Y si lo haces, bueno, mismo que el libro no va bien y que no tenga lectores o que la crítica no le guste, a ti te ha gustado, ¿no? Ya ganaste. Bueno, a ver, somos un círculo de lectores. ¿Qué nos recomienda como próxima lectura de este círculo de lectores? Bueno, recomendaría otro escritor angolano, ¿no? Sí, claro que sí, ¿por qué no? Bueno, Pero que se consiga en Argentina. Por favor. Este es el problema. Bueno, vamos a Este intentar. es un problema. Miyakoto es mi mejor amigo, entonces voy a recomendar Miyakoto. Está editado, Que es mozambicano, está editado en Argentina, ¿no? Estuvo Acaba de aquí editarlo con Coche. las ediciones de la Universidad de San Martín. Sí, y estuvo acá en la cátedra Coche. sí. Bueno, es mi hermano más solo. Entonces sí, claro que me Seguimos gusta con Miyakoto. muchísimo. Sí, completamente. Sí. Bueno, nos interesaría si el público tiene preguntas y quiere formularle, porque bueno, somos todos aquí, todos lectores. Abrimos el círculo. Abrimos, sí, abrimos. Sí, la señora. Una pregunta. Yo hablé brevemente con él porque tenía mucha ansiedad por conocerlo. Yo soy profesora de portugués en Córdoba. Viajé especialmente, me interesaba el libro, pero especialmente Para conocer. Sí. Y he leído en portugués los libros que he comprado los he comprado en Brasil, porque Claro. ni en castellano, ¿no? Pero me interesaba, como es mi área de trabajo, leerlos en portugués. Una pregunta que es uno de los libros que releí hace poco, que me gustó mucho, se llama Milagrário Pessoal, en relación a la palabra que surgió cuando se comparaba con la alegría del angoleño y lo que ocurre con Portugal. Se me había ocurrido, no sé la experiencia con el español, que cuánto tiempo ha habido de estudiar español, cuántos años, el contacto, no lo sé, para ver si había surgido en esto, porque hay una frase en el libro, dice que nosotros creamos las lenguas y las lenguas nos crean a nosotros también. Y por eso justamente el comentario el Portugal, que tiene esa palabra saudade tan metida en el corazón, podría afectar esa tristeza, eso que nos lleva como a arrastrar. ¿Puede haber algo así en relación al español, alguna palabra o algo que de repente sean sensaciones que se sientan al hablar español, al hablar esta otra lengua? José hablando español. Bueno, yo no hablo español, me gustaría muchísimo. Muy bien. Pero creo que se me queda aquí en Argentina unos 2 meses, voy a hablar un poco. A pergunta era assim, falando espanhol, Sim. está a perceber alguma coisa, tem algum sentimento especial que Sim. possa associar com isso, de portugueses e saudade No sé. angolana? A mí me gusta mucho lo español, te puedo contar porque
porque siempre lo asocio a una cosa muy alegre. Porque, voy a contar por qué. Porque cuando yo era niño, los circos, Sí, sí. en aquel tiempo, tenían todos los payasos, no sé por qué, hablaban español. Durante mucho tiempo creo que era una lengua inventada por los payasos. A lo largo de mi vida siempre asocié el español a una cosa alegre. Entonces, para mí, el español es muy alegre. Entonces, siempre yo... Nosotros al portugués asociamos a eso. Por causa de los brasileños, por causa de los portugueses. Pero los españoles son mucho más alegres que los portugueses. Hay una pared de una melancolía separando Portugal de España, ¿no? Tú pasas la frontera y es una alegría, ¿no? La gente es muy alegre, va a la calle, baila y ríe alto, ¿no? Los portugueses cultivan, ¿no? Les gusta la tristeza, es una forma de vida, ¿no? Bueno, Argentina lo quiere Sí. Sí, vaya, el tango, el fado. Sobre todo la melancolía. Sí, hay algo semejante, ¿no? ¿Alguien más quería...? Sí. Sí. Fuerte. Yo leí el libro, me atrajo la tapa y el título, sin haber leído lo que decía la contratapa. Hay una cosa que dice que es una cruza de Coetze con Gabriel García Márquez. Sí, ya me acostumbrado. Sí, es como... Miraron directamente ahora al que han comentado mucho el libro, yo veía algo de realismo mágico. Sí, ¿Usted ha leído, Hagamos, Sí, claro. No, esto me acuerda, es como cruzar en una jirafa con... Dice que es como cruzar una jirafa con un insecto. Pero al mismo tiempo tiene algún sentido. Creo que hace sentido porque en términos de estilo me gusta mucho Coetze por la simplicidad, ¿no? Por la sencillez, ¿no? Por la forma. La dureza. Sí, la dureza también. Sí, Y al mismo tiempo la exuberancia de Márquez, de los colombianos y todo esto, está también en mi escrita, ¿no? Tú sabes que Márquez estuvo en Angola en 77. Estuvo en Angola invitado por Fidel Castro para escribir sobre la presencia cubana. Y ha escrito un libro divertidísimo de puro periodismo mágico que se llama Operación Carlota, que creo que fue publicada en Uruguay. Y acá también fue publicado. Es muy divertido. El libro de periodismo está... Es muy divertido, muy divertido. Bueno, García Márquez dice en una entrevista que la visita a Angola fue muy importante para él, que dividió su vida y que comprendió que mucho de que se llama de realismo mágico viene de África, de Angola en particular, ¿no? Y es verdad, creo, porque cuando empecé a leer García Márquez fue como se fuera entrando por mi propio mundo, ¿no? Es algo que me es muy común, ¿no? Y me gustó muchísimo, desde luego, ¿no? Sí. Yo no lo vi como realismo mágico, sino como usted ponía mucho de las creencias populares. De los Sí, entonces la presencia del maravilloso va por la realidad, no está en la calle. Una forma de mirar la realidad, Sí. digamos. A mí me interesa tal vez más el absurdo, la presencia del absurdo. Entonces, yo he leído mucho Borges, me gusta mucho también, ¿no? Y el otro libro, El vendedor de pasados, es una homenaje a Borges. Borges es el narrador del libro. Entonces, sí, claro, leí todos los escritores latinoamericanos fueron muy importantes para mi formación y varios. Cortázar también, claro, y Cortázar sí, es más africano que Borges, por supuesto. Allá la señora también. Quería preguntar sobre el libro El vendedor de pasados. Sí. Que nosotros en la clase en general lo trabajamos a partir de aspectos sociales y políticos, Sí. que nos aportan muchos materiales, que es la obra, la interpretación, de la reencarnación. Pero yo quería preguntar por los albinos. Sí. El personaje es albino, ¿no? Sí, sí. ¿Es a propósito para construir su pasado? ¿Es a propósito
propósito por la significación que tienen los albinos en esas tierras. Sí. Siempre me quedó la intriga y ahora que está acá. No, es muy sencillo, te puedo explicar. Creo que en todos mis libros hay personajes que sufren perseguiciones de alguna especie por sus características físicas o esto. Y los albinos son perseguidos en varios países africanos, ¿no? Por cuestiones mágicas. No tanto en Angola, pero sí también en Angola, porque hay, viene del norte, bueno, no solo de otros países, pero sí. En Congo son más perseguidos que en Angola y eso pasó un poco en Angola. Entonces sí, hay una perseguición a los albinos y cuando decidí colocar el personaje como albino tenía más a hacer con esto do que con cuestiones con algún tipo de metáfora que después la gente construyó. Claro, tiene que ver también con la construcción de su pasado, porque fue abandonado. Sí, fue abandonado, y fue abandonado por esto, porque los albinos también sufren con, como te dice, perseguiciones y hay casos de niños albinos que los padres no quieren enfrentar y por tanto abandonan a los albinos. Sí. Bueno, y también el tema de la construcción del pasado. Y hay muchos albinos, ¿no? Sí. El libro es la construcción de un pasado. Y yo escuché en una entrevista que usted hablaba de también la construcción que los estados hacen de sus pasados. Sí, ¿no? sí. ¿Tiene que ver un poco con eso y con Angola? Sí, completamente. Con sí. no sé si críticas. Sí, y en Angola hay esa necesidad mayor, ¿no? Porque tienes un país que fue socialista durante muchos años y la misma gente que construyó este socialismo lo abandonó y ahora son capitalistas, ¿no? Y continúan el poder. Y no saben cómo explicar su súbito enriquecimiento, porque de un día para el otro se quedaron muchos ricos, ¿no? Y no podría ser porque eres un país socialista y toda la gente partió de lo mismo, como unos enriquecieron locamente y los otros no. Entonces hay más necesidad de alguien que críe pasados, ¿no? Que invente, que construya los pasados. Sí. Bueno. No hay otro... perdón, sí. En Angola hay varias lenguas, ¿no? A varias lenguas, sí. ¿Cuáles son las oficiales? Todas son hay 16 lenguas nacionales, ¿no? Y el portugués es la oficial. La oficial es el portugués. Sí. ¿Se escribe las otras lenguas? Muy poco, infelizmente, muy poco. Sí. Se escribe, pero muy poco. Sí. ¿Alguien más? Yo puedo hablar. Sí. También soy lectora, porque leo los libros, trabajo hago la prensa en la editorial que publica a José Eduardo Eraza. Y en la descripción tuya como autor decía que vive entre Angola, Brasil y Portugal. Y tenía como un dilema de si eras autor angoleño o tenía que aclarar angoleño con raíces portuguesas y brasileras. ¿Te interesa definirte de alguna manera? ¿Te definís de alguna de esas maneras? Soy un autor angoleño de lengua portuguesa, ¿no? De idioma portugués. Porque los hay otros que escriben en otras lenguas, son muy pocos, pero los hay. ¿Alguien más? ¿Algún comentario? Bueno, nosotros, el grupo, el círculo de lectores, construimos un pequeño cofre de tesoros. Cuando nos juntamos, nos pasa que traemos subrayados todos los libros. Sí, los subrayamos, los marcamos. Es como rescatar pequeñas joyitas que vamos encontrando. Y sentimos que tu libro era muy poético, así que bueno, hicimos un resumen, un rescate que se llama Pequeño Cofre de Tesoros y que es nuestro subrayado y que te lo queremos entregar. Sí, te lo estamos dedicando. Son frases que nos parecieron hermosas, que nos impactaron, otras que nos golpearon, otras que nos resultaron por ahí divertidas,
Pero acá está lo que nosotros nos quedó de tu novela, además de todo lo que hablamos con vos esta tarde, que para nosotros realmente creo que comparto con todos mis compañeros del círculo, fue realmente hermoso, nos sentimos muy cómodos, espero que vos también te hayas sentido cómodo y hayas podido hablar de lo que te interesa de tu novela. No sé, cerralo vos. Bueno, quiero solamente agradecer, agradecer a ustedes y es un trabajo maravilloso que estáis haciendo. Me gustaría de hacer parte de este círculo. Para leer mi acorde, Bueno, tomaría mate también. Y agradecer a todos vos también, y agradecer a mi editor por la coraje de editar el libro, el escritor Angolaño aquí en Argentina. Y agradecer también al festival, fue un festival muy bonito, me gustó muchísimo. Espero volver un día a Argentina con más tiempo. Muchas gracias.